Bendito sea Jesús. La gloria, la honra y la alabanza sea a Jesús. He decidido seguir a un Cristo glorioso. He decidido seguir a un Jesús que es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Sé que su palabra pero nunca quedará vacía. Siempre cumplirá el propósito a la cual ella es enviada. Gracias, Señor Jesús, por enviar a tu Espíritu Santo para que nuestras vidas no sean engañadas, para que vivamos de acuerdo a lo que dice tu palabra, una vida abnegada, una vida entregada, una vida viviéndola totalmente para aquel que decimos servirle, a Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Alábalo, hermano. Dale gloria, dale honra. Servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Gloria a Jesús. Cristo viene. Aleluya. Siempre predicaremos que Él viene, porque Él viene y es la esperanza de todo hijo de Dios. Esperamos a Cristo, esperamos, Señor Jesús. Gloria a Dios. Esperamos el rapto y el arrebatamiento de su iglesia. Como tema tenemos en esta noche, sin antes decir que Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos, a las personas que así el Espíritu Santo permita que escuchen estas palabras. Alabado sea mi Jesús. Gracias al Señor. No estamos aquí para agradar a ningún hombre. No estamos para hacer nuestra voluntad. No queremos ser los campeones ni los mejores que nadie. El único que es mejor de mejores y Rey de reyes solo es Jesús. Jesús y solamente Jesús. Nadie más. El hombre es polvo de la tierra. Cristo el Creador, el dueño de todo lo creado y todo lo que respira, alabe a Jehová. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad para alabarlo y para adorarlo. Oh, canto de Bisuturí, y la Kentorima avanzaré, y Kentorima avanzaré, y rebelde lima canto de Besatín. Nadie quebrantará la verdadera palabra de Cristo. Aleluya. Ningún espíritu inmundo, ningún brujo o hechicero va a pagar lo que es de mi Cristo. Permanecerá su palabra, permanecerá su palabra, seguirá su sana doctrina, tal cual Él la ha estipulado y la ha escrito conforme al Espíritu Santo de Dios, a su inspiración. Por el que me venció por él, vive Jehová. Como tema en esta noche tenemos Jesús hallará fe en la tierra. Como tema principal en esta noche tenemos Jesús hallará fe en la tierra. Y vemos la palabra de nuestro Cristo en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Dice así su palabra. Leeré desde el 1 hasta el versículo 8. El libro. Aleluya. Lucas, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Aleluya. Y no desmayar, dice su santa palabra, diciendo: había en una ciudad un juez
que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Aleluya. Gloria a Dios. Y sigue diciendo su santa palabra, aleluya. Y dice: y él no quiso por algún tiempo, dice la palabra de mi Cristo. Pero después de esto dijo dentro de sí, dentro de él dijo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, de molestia, le haré justicia. Y sigue diciendo la palabra de mi Cristo: no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aleluya. Sigue diciendo su bendita palabra el Señor Jesús: oí lo que dijo el juez injusto. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y acaso, signo de pregunta, refiere la palabra de mi Cristo, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Aleluya. Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Signo de preguntas. Sigue diciendo el Señor: os digo que pronto les hará justicia. Amén. Gloria a Dios. Pero es tan hermoso como a lo último el Señor dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es un signo de interrogación o signo de pregunta. El Señor refiriéndose a la iglesia, a la generación de este tiempo del siglo XXI, diciendo: el día que venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es muy clara su bendita palabra cuando Él dice: hallaré fe en la tierra. Por favor, Dios, modérese. No hablo por dos veces, ya sabe. Y el Señor muy claramente dice en su palabra, mucha atención los niños y respeto, por favor. Y el Señor dice en su palabra: hallaré fe en la tierra cuando yo venga. Hallaré fe en la tierra en el momento que Cristo venga. Y es muy clara su palabra. Yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque Él hace un signo de pregunta. Y es muy clara la palabra de mi Cristo cuando habla en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice que este sería el último tiempo, en la cual iba a ser un tiempo difícil, en la cual iba a ser un tiempo de apostasía. Amén. Y al hablar de fe, estamos hablando que la apostasía es lo contrario a la fe. Apostasía significa irse en contra de la verdadera palabra. Irse en contra de la fe es negar los principios, es negar la verdadera palabra, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo: hallaré fe en la tierra. Si vamos a la palabra de nuestro Cristo, refiriéndose al Señor, no está hablando en sí del planeta Tierra, está hablando de los seres humanos, cristianos, metodistas, católicos, testigos de Jehová, como quieran llamarse.
El Señor está diciendo, hallaré fe en mi iglesia. Y ese es el signo de pregunta en la cual el tema de la predicación es: ¿Jesús hallará fe en la tierra? ¿Estamos seguros de que estamos viviendo por fe? ¿Estamos seguros que lo que estamos haciendo en Dios es por fe? Y Él está haciendo, y Él está sintiendo que nosotros como pueblo, que decimos llamarnos, lo estamos siguiendo por fe. El día que sea el arrebatamiento, cuando la palabra de mi Cristo dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Segundo, los que están en la tierra serán arrebatados por segundo lugar. ¿Y qué es lo que Cristo quiere ver para arrebatarte? Es su fe. La fe no es primeramente un don de hombres, porque aún hasta los demonios creen y tiemblan, tienen fe. La fe radica porque es un fruto que produce el Espíritu Santo. Cuando habla su palabra en el libro de los Gálatas, ¿cuáles son los frutos de Dios, del Espíritu Santo? Y uno de ellos es la fe. Esa fe es la que viene a ver el Señor. Porque no es simplemente un don o una manifestación o un poder. Es la transformación de tu vida y de mi vida. Porque hemos decidido creer a un Dios santo. Por fe soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe, dice el Señor. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Hombres que andan confesando: yo declaro, yo decreto que tú recibirás por fe esa sanidad. Yo te lo digo, yo te lo afirmo. Si tú pactas con Dios, vas a ver por fe cómo tu hijo sale de las drogas, cómo tu mujer vuelve a ti, cómo tu familia regresa a ti. ¿Acaso que eso es la fe que habla el Espíritu Santo? La fe que habla el Espíritu Santo primeramente no depende de ti ni de mí. Porque la fe no es lo que yo pueda decretar o declarar, porque yo soy un ser humano, polvo y ceniza de esta tierra. Amén. El poder de la salvación radica de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y Él dice en su palabra, muy claramente lo afirma, cuando estuvo en la cruz siendo crucificado, y Él miró a los cielos y dijo: consumado es. Aleluya. Y es tan hermoso saber que la iglesia de hoy en día, si no vive por la fe, que es el fruto que el Espíritu Santo ha puesto, hermano, lo primero que vamos a hacer es hombre guiando a otros hombres, ciegos guías de ciegos. Aunque parece difícil creer a esto, pero todo radica de la fe. Si no hay fe, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Todo se los voy a mostrar por la palabra. Todo fue creado por fe. Jesús murió por fe. Nosotros vivimos y hemos creído a Cristo, a nuestro Señor, aunque no le hemos visto por fe. Amén. No necesitamos ser como Tomás, que queremos tocar las llagas de nuestro Cristo. Nos basta lo que Él hizo hace 2000 años. Aleluya. Y estamos agradecidos con su salvación. Es por eso que todo aquel que dice ser creyente y que vive por fe, esta gente que dice supuestamente creerle a Dios y llevar una Biblia,
o ser predicadores de la palabra, si no tienen la fe que produce el Espíritu Santo, es una fe contraria, dañina, malvada y perversa. ¿Por qué? Porque la verdadera fe que produce el Espíritu Santo es vida. Amén. Es real. Gloria a Dios. Es verdadera. Trae cambio, trae transformación. Gloria a Dios. Aleluya. Pero estos hombres miserables se cogen de la fe, de la palabra, para robar, para mandar al infierno a tanta gente. No puedo comprender por qué muchos predicadores o supuestas pastoras o predicadoras dicen tener fe, y cómo es que mandan al hermano al error, lo pisotean y lo humillan. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de fe puede ser esa? Ojo, los demonios tienen fe. Los demonios creen y tiemblan. Tienen hasta más temor que los mismos seres humanos y que nosotros mismos. Porque ellos sí lo han visto a Dios. Ellos saben quién es Jesús. Ellos saben quién es Dios. Porque con una sola palabra mi Cristo los desaparece de la faz de la tierra o donde se encuentren. Así se encuentren en la más terrible oscuridad. La luz de mi Dios los deshace. Ellos saben quién es Dios. Amén. Hasta el mismo diablo que el Señor lo reprenda sabe quién es Dios. Sabe quién es Jehová de los ejércitos. La palabra de mi Cristo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 12: toda rodilla se doblará, los que están en los cielos, en la tierra y aún en el mismo infierno. El diablo en las regiones celestes dobla su rodilla ante su presencia. Los ángeles, las almas en el infierno y todo aquello que estamos en esta tierra. Sabemos de una supremacia y de un señorío, de un creador y de un Dios santo y poderoso. Amén. Dios santo. Es por eso que nadie puede evadir la conciencia, peormente la palabra del Señor. Nadie la va a poder evadir. Amén. Y vemos su santa y bendita palabra al hablar de fe. Por muchos años o durante mucho tiempo atrás, si se puede decir así, yo he escuchado mucho de la fe. Muchos la proclaman, muchos la hablan y te dicen: tenga fe, hermanito, tenga fe, hermano, que usted va a hacer esto, que usted va a hacer este otro, que se le va a levantar su ministerio, que esto y que este otro. Pero ¿cómo se puede confesar y declarar la fe si el Espíritu Santo no está ahí? ¿Cómo podemos decir que tenemos fe si ni siquiera tenemos, por llamarlo así, la fe de creer que Dios puede transformar tu vida? Amén. Gloria a Dios. Entonces, si todos los que proclaman tener fe, lo primero que tiene que haber es una transformación. Pero ¿por qué vemos hoy en día una iglesia hablando de fe cuando su vida es una vida desventurada, desnuda, vacía, desgraciada y miserable? Porque eso significa desventurado, desgraciado, que está fuera de la gracia de Dios. ¿Cómo yo puedo decirle a ustedes, tenga fe, si ni siquiera yo puedo tener fe para que mi vida cambie? Peormente, para que la otra persona crea lo que Dios puede hacer. Y esa es la pregunta de Jesús en esta noche. ¿Hallará fe en la tierra? Cuando habla de la tierra, está hablando, poniendo así. Cuando mi Cristo, cuando el Padre dijo en su palabra que sopló aliento de vida y creó al hombre del polvo de la tierra, es lógico que está hablando de sus hijos. Y cuando él habla en las parábolas de las semillas,
que unas cayeron en tierra, otras cayeron entre piedras y otras en muchos lugares. Y dice la palabra de mi Cristo, al hablar de tierra, o eres tierra mala o eres tierra buena. Entonces, la pregunta de mi Cristo en esta noche es que la tierra que es mala no va a tener la fe para esperarlo a Él. No lo va a tener. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen tener fe porque llevan una Biblia debajo del brazo, o porque me congrego todos los días en una iglesia, o porque doy unas cuantas palmadas, o porque canto unos cuantos coritos, o porque alabo, alzo las manos y digo gloria a Dios. ¿Acaso que la palabra de mi Cristo dice que eso es fe? La fe muy claramente está hablando de Cristo. Amén. Y para que la fe produzca vida, tiene que venir la verdadera palabra de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cómo podemos tener fe en un lugar donde no hay palabra de Dios? Vámonos a la Biblia. Se lo voy a decir así. La palabra de mi Cristo dice que el oír es por la fe. ¿El oír qué? La palabra del Señor. La verdadera palabra, aleluya. Entonces, ¿por dónde procede la fe? Por la Por oír, por poner en práctica, por vivir la verdadera palabra de mi Cristo, que la produce el Espíritu Santo de Dios cuando se vive la santidad. Gloria a Dios. Entonces vemos hoy en día a las iglesias proclamar fe, raperos proclamando la fe, salseros proclamando la fe, ritmo mundano con letra cristiana proclamando la fe. Yo soy de Cristo, tengo fe. ¿Qué clase de fe esa? Son gente ignorantes. Amén. ¿Qué clase de fe puedo decir si no hay un cambio en mi vida? Sigo siendo el mismo mundano de siempre. Amén. ¿De qué estamos hablando? Es hora que la iglesia que quiere o que dice llamarse iglesia tiene que sacarse la máscara y el disfraz. Amén. O piensan o pensamos que a Cristo lo vamos a engañar porque tengo una Biblia, o porque me congrego, o porque hablo unas cuantas lenguas. ¿Están equivocados? Gloria a Dios. ¿Quién ha dicho que eso es fe? Si claramente su palabra lo dice, que los cielos fueron creados por fe, por la palabra. Gloria a Dios. Amén. Entonces, las iglesias que supuestamente dicen llamarse iglesias de Dios, ¿cómo van a tener la fe para esperar el rapto y el arrebatamiento? No. Es por eso que Cristo no va a encontrar fe así nomás. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque es el tiempo de la apostasía. Lo que estamos viendo es la rebelión. Estamos viendo la desobediencia de la misma iglesia contra la verdadera fe. Y Él dice en su palabra muy claramente que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ha visto. Ahora, les voy a poner esto. Pongan mucha atención a la palabra. Ahora, la palabra de Cristo dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, tú esperas algo, pero no lo estás viendo, pero tienes certeza de que vendrá. Amén. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú y yo vamos a recibir. O sea, no titubeas. Certeza y convicción. Ahora, si la palabra de mi Cristo dice que todo es por fe, ahora vamos a poner la palabra cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ahora, si el hombre natural no percibe las cosas que
que son espirituales. La fe que es terrenal o espiritual. Entonces, ¿cómo van a poder percibir o tener certeza o convicción de lo que Dios puede hacer si son hombres naturales? La fe está en el mundo espiritual. La fe no está aquí en la tierra. La fe la produce la palabra. La fe la produce el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, si el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu Santo, ¿qué son? El amor, la fe, son las cosas que proceden del Espíritu de Dios. Una de ellas es la fe. Entonces, si el hombre, el ser humano como tal, estoy hablando de los que llevan una Biblia debajo del brazo, pero siguen siendo hombres comunes, terrenales y carnales, disfrazados y enmascarados, hipócritas, ¿cómo van a decir que tienen fe? ¿O cómo voy a decir yo que tengo fe? ¿O vivo por gracia? ¿O vivo por fe? Si no le creo a Dios de que mi propia vida cambie, ¿cómo yo voy a creer que Dios puede cambiar a las demás personas? Si eso radica de Dios. Y vemos que en este siglo XXI lo que más se habla de fe, pero es lo que menos hay. Ya no hay fe. Por eso aquí, cuando mi Cristo se refiere a la parábola y dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Al decir la necesidad de orar siempre y no desmayar, está diciendo que tu fe todavía se mantiene firme, orando y creyéndole a Dios por lo que Él ha dicho en tu vida. Gloria a Dios. Por lo que Él ha decidido hacer en ti. En el momento que tú menguas, en el momento que ya dejas de insistir y de creerle, quiero decir algo muy claro: perdiste tu fe. Perdiste tu fe y estás perdiendo el tiempo en vano en una iglesia. Ya eres un bulto más sentado en una silla, porque el único que le da vida y produce la fe es el Espíritu Santo. Y si no hay fe, ya no está el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, ya no está la palabra. Entonces, lamentablemente, muchas iglesias a nivel mundial están llenas de falacias, de disfraces, de hombres, pero menos está el Espíritu Santo en ese lugar porque no hay fe. Menos está el Espíritu Santo. Y convence pues a un supuesto hermano llamándose cristiano que dice que tiene fe, atráelo a la verdad, pues atráelo. Pues si lo primero que te van a decir, y tú le dices, hermano, ¿cómo está en Dios que lo encuentras por ahí? Con fe en victoria, de triunfo en triunfo. Y están más perdidos que los hermanos Restrepo aquí en el Ecuador. Y están más carnales y carnudos que las mismas carnicerías y tercenas en este barrio. Y están más carnales que la gente de este mundo, pecadora. Terrible. Pero vemos que hablan de fe. Pero vemos que tú le dices, hermanito, ¿cómo está? Para ver si le das una palabra, a ver si sale el error. Yo en victoria. Hermano, pero si está, hermano, ¿qué me dice, hermano? ¿Sí ve? Eso es apostasía, por favor. Amén. Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo yo puedo llamarle fe cuando yo estoy pecando? Cuando me estoy degradando, cuando no estoy viviendo la santidad de mi Cristo. ¿Cómo yo puedo llamar fe si ni siquiera estoy ayudando a mi hermano? ¿Cómo yo puedo llamar fe si ni siquiera
puedo ni siquiera levantarme a orar y buscar el rostro de Dios? Si ni siquiera puedo leer la Biblia, ¿qué clase de fe estamos mostrando? ¿O qué clase de cristianos somos? Es muy clara su palabra. Y Él habla, el Señor Jesús, la insistencia de orar siempre y no desmayar. El que tiene fe nunca desmaya. El que tiene fe ha decidido a creerle a Cristo en lo bueno, en lo malo, en la abundancia, en la escasez, en lo que sea. Aún hasta cuando uno se quede sin trabajo, decide creerle a Cristo que Él puede hacer algo que puede transformar y edificar primeramente su casa de oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos en la palabra de mi Cristo, empezamos con los versículos. Mateo capítulo 9, versículo 22. El libro de Mateo capítulo 9, verso 22. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y vemos que lo primero que produce la fe es salvación. ¿Sí ven? Entonces, si la fe produce salvación, ¿cómo es que la iglesia está más perdida que el mismo mundo? Estamos leyendo la palabra. Amén. Dice que esta mujer ni siquiera era del pueblo de Israel. Era, como decían en el tiempo de antes, personas paganas o gentiles. Pueblos paganos o pueblos gentiles. No eran del pueblo de Israel. Y si hablamos del pueblo de Israel, vemos que ellos siempre desde muy pequeños recibían instrucción de la palabra. El pueblo de Israel siempre ha conocido las leyes y los principios de la palabra, la Torá del Señor. En cambio el gentil no, los pueblos paganos no. Pero ¿por qué esta mujer tenía fe si no era del pueblo de Israel? ¿Y por qué la iglesia de este tiempo no puede tener fe? ¿Y por qué el mundo, cuando mi Cristo habla de los convidados a las bodas, y Él dice: anda a traer a mi iglesia, anda a traer a los convidados, y de esos personajes dijeron: no quieren venir? Pues entonces anda donde los sordos, donde los ciegos, donde los mudos. Cristo va a levantar a gente del mundo para avergonzar a los mismos cristianos hipócritas carnales que dicen tener fe y viven una vida de pecado y miserable. Eso es lo que mi Cristo está haciendo. Y yo soy testigo de aquello. Porque la palabra de mi Cristo dice que aún hasta las piedras Él haría hablar. No está hablando de una piedra literalmente. Está hablando del corazón de un hombre totalmente cerrado a las cosas espirituales. Y mi Cristo, el Espíritu Santo, por la palabra puede convencer a un frío, pero a un tibio nunca lo va a poder convencer. Porque el tibio en el libro del Apocalipsis dice muy claro que a los tibios los vomitará de su boca. Porque dicen ser cristianos y son más pecadores que la gente de este mundo. Gloria a Dios. ¿Cómo dicen tener fe? ¿Cómo dicen tener palabras para orar y decir tantas cosas? ¿Por qué la iglesia de hoy en día no analizamos primeramente nuestra vida espiritual? Y el Señor dice: hallaré fe en tu vida.
¿Hallaré fe en mi vida? ¿Hallaré fe en mi verdadera iglesia? El Señor es muy claro y Él sabe por qué lo dice. ¿Saben por qué? Porque son poquitos, contados con los dedos de la mano, que van a tener fe. Porque siempre se ha dicho: yo creo, yo soy cristiano, yo predico esto. Pero ¿qué es lo que vemos en la televisión, en la radio? Es gente que aparentemente dice ser cristiana y está volteada de una manera fatal y terrible. Ayer mismo viendo un video donde supuestos raperos, este señor dice cristiano, Marcos Witt, eres una vergüenza para mi Cristo, eres un vómito de Dios, dan vergüenza, miserables. ¿Cómo van a dar un premio Grammy a un hombre que está mandando a las almas al mismo infierno? Hijos del diablo, imbéciles, miserables, hipócritas. ¿Cómo podrán decir yo tengo fe y soy cristiano cuando esa fe es maligna, diabólica y satánica que mata a la humanidad? Y dicen tener fe. Gente malvada y miserable, hipócritas. La fe de los verdaderos hijos de Dios radica en vivir una vida en santidad. Radica en que tú vivas la palabra y no dañes al otro. Porque por último, si quieren perderse, pierdanse solos, pero no dañen a la humanidad. No sean malos, no sean perversos, o no se dan cuenta de la maldad que está en su corazón. Quiero irme a la palabra, y es muy claramente su palabra cuando dice que el espíritu de la potestad de este siglo ha cegado el entendimiento de estos hombres, y ese espíritu es enviado por el mismo Dios para que no crean a la verdad sino a la mentira, y piensan que todo lo que hacen en Dios es verdad cuando es mentira. Piensa que todo lo que hablan, piensa que todo lo que oran, piensa que todo lo predican es de Dios. ¿Y por qué su vida sigue siendo una vida en pecado? ¿Por qué su vida sigue siendo una vida falsa, con máscara de hipócrita? Ya, ¿de qué clase de fe estamos hablando? ¿De qué clase de fe decimos que hemos creído como cristianos que somos? ¿Saben lo primero que produce la fe? Muchos dicen: yo tengo fe y tengo poder para decirle a eso que se haga y así va a ser. Lo primero que produce la fe es humildad. La fe de Dios que radica en el fruto del Espíritu Santo no radica en que yo ande peleando con todo el mundo para creer que yo lo sé todo. La Biblia dice que el que sepa y el que dice que sabe mucho, hágase ignorante. Me hago ignorante porque yo no sé nada. Porque lo que he aprendido, no lo he aprendido en institutos bíblicos. No tengo título de pastor, me lo ha enseñado el Espíritu Santo. Y sé que soy ignorante porque es la sabiduría de Dios. Eso es lo que produce la verdadera fe. La verdadera fe no contiende por quién ser el mayor o el mejor predicador. La verdadera fe radica en que des una sana doctrina y des buen testimonio de la fe que dice y decimos proclamar o profesar. De eso se trata. No es que yo diga unos cuantos gritos y me ponga a pelear y a palmear y a cantar unos cuantos coritos para que la gente del mundo escuche, le vaya a cantar más. No. A mí no me interesa. A mí no me importa que la gente escuche sí o no. Que sea aceptado por Cristo me basta. Y lo que Dios quiere es que su iglesia tenga fe, para que lo que haga sea por fe y sea un olor grato, agradable, un incienso que llegue a la misma presencia de Dios. Gloria a Dios. Que a Dios le basta es demasiado. Que a nuestro Cristo le baste es demasiado.
Porque ¿quién es el que añade a la iglesia? Yo no soy, por si acaso. El que añade a la iglesia no es mi oración. El que añade a la iglesia no es mi palabra. El que añade a la iglesia no es lo que yo pueda decir. Es el Espíritu Santo de Dios por la palabra. Gloria a Dios. Queda una vez más claro que el predicador o el hermano o el que sea no hace nada por más que diga tengo fe, porque aún la fe que decimos tener es producida por el Espíritu Santo y es Él quien trae esa transformación y ese cambio a nuestras vidas. Le doy gracias a mi Cristo porque aprendí que el servirle a Cristo o el tener un ministerio no es ponerme una panadería. Lo digo claramente. No es ponerme un negocio para que después este negocio me mantenga. Nada que ver. Poner un ministerio, el único que puede poner ministerios es el Espíritu Santo. Y el respaldo que tiene que tener todo siervo de Dios es la palabra. Amén. Es la palabra. Así que, como a Moisés, cuando estos magos, cuando se enfrentó a Faraón para que la humanidad o la gente sea libre, él tiró su bastón con el cual el egipcio se lo dio, y con ese mismo bastón iba a destruir mi Padre Jehová de los ejércitos a los enemigos. Y él tiró el bastón y se convirtió en una serpiente, y vinieron los magos, hicieron 2 serpientes, y la serpiente o el bastón de Dios se comió a las otras 2. Ahora, el respaldo que Dios le da a su siervo es que la verdadera palabra se come a la falsa. Amén. Es que la verdadera palabra permanece para siempre. Y lo que es de Dios, y nada ni nadie en esta tierra lo va a poder tocar. Ese es el respaldo que da el Espíritu Santo por todo aquel que ha decidido creer por fe que Él puede hacer cosas grandes como nadie en esta tierra, ni ustedes ni yo, nos imaginamos. Y vemos su palabra en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 28. Dice así su santa palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a nosotros, hombres de poca fe? Si el Señor Jesús tiene el poder para vestir, si se puede decir, a los lirios o a las flores del campo, ¿cuánta mayor razón a nosotros? Ahora, la palabra es espiritual. La palabra no está hablando aquí tan solo en un sentido figurado o físico. Está hablando del vestir que provoca la fe en tu vida, en esa nueva criatura. Gloria a Dios. El revestimiento y el vestido que te da la santidad. Cuando tú le crees por fe a la palabra. Y aquí el apóstol Pablo, refiriéndose al pueblo cristiano, dijo:
considérense muertos al pecado por amor a Cristo. Entonces, si la palabra de mi Cristo dice que me considere muerto al pecado por amor a Cristo, ¿por qué yo todavía dudo de lo que Cristo está haciendo en mi vida? ¿Por qué todavía yo voy a vivir en pecado, atemorizado o acobardado toda la vida como cristiano? ¿Qué clase de fe decimos tener? ¿Qué clase de fe estamos profesando? Pues, si no podemos cambiar nosotros mismos, ¿cómo es que vamos a predicar allá afuera? ¿Cómo es que yo voy a pararme ante un ministerio que Cristo me dé si no tengo fe? Ni siquiera para creerle a Cristo que ha cambiado mi vida. Entonces, ¿por qué la iglesia sigue en pecado? Entonces, ¿por qué la iglesia sigue acobardada y atemorizada por el diablo? Que el Señor le reprenda. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando se refirió a los discípulos y no pudieron expulsar un demonio y corrieron al Señor: Señor, ¿por qué no salió ese demonio? Y el Señor lo exhortó y le dijo: hombres de poca fe. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pararnos de la circunstancia? ¿Por qué no podemos pararnos ante el pecado, mirarlo en la cara y decirle que Cristo murió hace 2000 años? Y el pecado quedó atrás. Y dice la Biblia: aquí las cosas son hechas nuevas. Todas, lo dice unas cuantas. Todas. Y las cosas viejas quedaron atrás. ¿Cómo puedo decir que tengo fe cuando sigo cargando al viejo hombre? ¿Cómo puedo decir que tengo fe si dependo de una empresa? Si dependo de un hombre que me pague un salario, quincena o fin de mes o semanal. ¿Cómo puedo decir tener fe si mi Cristo, el Dios Todopoderoso, me lo acaba de enseñar cuando estaba leyendo su palabra? Cuando le dijo a Abraham: sal de tu parentesco y huye. ¿Acaso que él, en el momento que huyó y salió, acaso trabajaba? ¿Acaso que alguien venía y le daba las provisiones? Él salió por fe. Dice la Biblia que eran errantes, andaban de nación en nación, cruzando tierras, eran terratenientes, hombres que no tenían un lugar fijo, pero eran unos hombres con una fe tremenda. O de ahí no viene la promesa cuando mi Padre Celestial le dice que la descendencia de él sería como las estrellas en los cielos y como las arenas del mar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos decir tener fe si no vivimos por la fe? ¿Y quién es la fe? Cristo. Amén. Y él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y aquí dice el Señor: ustedes no han nacido por voluntad de hombre, sino que han sido nacidos y regenerados por la palabra. La fe es por el oír la palabra de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que te sustenta? Es la verdadera palabra. Recuerden que no somos y ya no vivimos por voluntad de hombres. Recuerden que vivimos por la palabra. Amén. La Biblia es muy clara, la palabra de mi Cristo, cuando dice que la ley terrenal Cristo la abolió
En el momento que mi Cristo muere, resucita, la ley terrenal es abolida, la ley del pecado y la muerte, la ley de Moisés también. Y aquí viene otra ley. La ley del espíritu de vida. Amén. Y dice la Biblia que solo el espiritual puede percibir las cosas que son del espíritu de Dios. Quiere decir que lo que tenemos que percibir es la palabra de Jehová. Tenemos que percibir la verdadera fe, la convicción, la certeza de lo que no ha sido hecho en la tierra, pero en el mundo espiritual ya ha sido hecho. Gloria a Dios. Vivimos por fe. Gloria a Dios. No vivimos por vista. Vivimos porque le hemos decidido creer a un Cristo glorioso. Amén. A un Cristo que no va a dejar avergonzado a todo aquel que cree y confía en Él. Gloria a Dios. Y eso lo puedo sentir en mi corazón, hermano. Amén. Jesús no los va a dejar avergonzados. Amén. Créanle a Él. Aleluya. Vivan su palabra, vivámosla. Esforcémonos por vivirla. Esa palabra, esta palabra bendita, es la que va a producir que seamos hombres fuertes, que sean mujeres de vigor, que sean mujeres abnegadas, entregadas a la oración, a la búsqueda en Dios. Es la fe que produce la palabra de verdad. Por eso no puedo comprender en un lugar que esté sana doctrina. No puedo entender que la gente dude, porque al darse la verdadera palabra viene la fe. ¿Cómo tú puedes dudar cuando está una verdadera palabra? Cuando hay la convicción de lo que Dios te ha dicho y va a hacer. Gloria a Dios. ¿Acaso que los patriarcas o los profetas del tiempo de antes lo vieron? La Biblia me dice, se lo voy a mostrar con la palabra. Hebreos, vamos a la palabra. El libro de Hebreos, capítulo 11 en adelante, desde el versículo 1. Vamos a ver a estos hombres de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Maná del cielo. Dios mío. Palabra preciosa y hermosa. Ni yo pensaba hablar esta palabra. Es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Maestro, usted es el primordial en este lugar. Yo no tengo nada que hacer. Usted es mi líder y usted es el que guía mi vida y la vida de mis hermanos. Amén. Amén. Y no es ningún hombre. El libro de Hebreos, capítulo 11 en adelante, desde el versículo 1. Miren lo que dice su palabra. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Decimos tener fe, entonces estamos confesando que tenemos certeza de lo que esperamos, que Cristo dijo que hay una puerta abierta en la cual nadie la va a poder cerrar, en la cual Él dijo: la obra que yo empecé en ustedes, yo la terminaré. Aleluya. Esa es la certeza. Gloria a Dios. Y miren lo que dice: la convicción de lo que se ve. La convicción de lo que se ve. O no estamos viendo lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. O eres igual, o somos iguales, o no estamos viendo lo que con convicción Cristo está haciendo en tu vida. ¿O acaso tus ojos se están volteando a la falsedad? ¿O acaso tu boca está cantando ritmo mundano con letra cristiana? ¿O acaso que tus pies están corriendo tras la mentira, la falsedad, la doble vida, la máscara y el engaño? ¿O no es que tienes ese temor reverente de ofender su santidad?
Esa es la convicción de lo que estamos viendo. Esa es la fe. No lo vemos. Tenemos la certeza de que algo está pasando, pero la convicción nadie nos la va a quitar, porque estamos viendo lo que Cristo está haciendo aquí. Estamos viendo lo que Cristo está haciendo en nuestra familia, aunque con estos ojos físicos no lo veamos, pero con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, vemos a nuestra familia transformada. Gloria a Dios, y a las almas también. Así el diablo, que el Señor te reprenda, te pares de cabeza. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los patriarcas Abraham, Moisés, Jacob, Isaac y todos los siervos? Por la fe. ¿O no se habla hasta el día de hoy de esos siervos? Por fe. Y todo lo que ellos hicieron, lo hicieron por fe. Lo vamos a ver paso a paso en este libro de Hebreos. Y dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. ¿Por qué se constituyó el universo? Por la palabra. Ahora, pero ¿por qué fue? Por fe. ¿Ah? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Por la fe. Entonces, ¿de qué manera Dios puede constituir o levantar o afirmar un ministerio? Por la fe, acompañado de la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces quedan descartados los supuestos ministerios donde no hay fe, porque no hay verdadera palabra. El ministerio, pues, si aquí lo dice, todo lo que es constituido por Dios es por la palabra, por fe. Y sigue diciendo el Señor: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, es muy clara la palabra de mi Cristo. ¿O acaso cuando Dios comenzó a decir: levántate, y me lo dijo a mí, ya no quiero que vayas a iglesias, comienza tú mismo a orar? ¿Acaso que yo estaba viendo o ya estaba hecho esto? De ningún modo, de ninguna manera. Se predicaba en una mesa, sin micrófono, a voz en cuello, arrinconado. La gente pasaba, había que esperar que pase la gente para poder predicar, y se hacía pausa. Ni siquiera se podían grabar las predicaciones. Pero ¿qué comenzó a constituir esto? Fue la palabra por fe, porque hemos decidido creerle a Cristo por fe, y por fe seguiremos adelante. El cielo y la tierra. Gloria a Dios. No había nombre de ministerio. Gloria a Dios. Y esto ocurrió por fe. Amén. Porque le creímos. Amén. Amén. Porque decidimos creerle a su palabra. Porque decidimos creer que todo aquel que se acerca a Dios es galardonador, dice su palabra, de todo aquel que se acerca a Él creyéndole por fe. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, si Él constituyó el universo por fe, por la palabra, ¿cuánto más Él puede constituir, transformar
construir y edificar tu vida y mi vida como hombres y mujeres en el Espíritu y ser una iglesia victoriosa y ser una iglesia valiente y ser una iglesia poderosa en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que pasa actualmente en este siglo XXI? No estamos viendo la apostasía, lo contrario a la fe, porque eso es apostatar. ¿Qué vemos hoy en día entre los cantantes, entre comillas, que dicen tener fe, cristianos que andan con la Biblia? ¿Cómo no van a poder tener una gota o una pizca de discernimiento cuando hay un ritmo mundano y una letra cristiana? ¿Cómo puede decir la iglesia de este tiempo, del siglo XXI, tener fe si ni siquiera a eso puede discernir peormente de su vida? Y he ahí la respuesta y la pregunta del Maestro Cristo cuando dice en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 8, dice: ¿hallaré fe en la tierra? O eres tierra buena o eres tierra mala. Acuérdense, nuevamente vuelvo a repetir sobre la semilla que cayó en tierra. ¿Por qué nunca dio fruto? Porque cayó en tierra mala. ¿Por qué la fe no da frutos? Acuérdense lo que dice la Biblia: la fe sin obras, que es viva, es muerta. ¿Ah? Entonces, si decimos que tenemos fe, primero tiene que haber salvación. La mujer serifoniza, la mujer del flujo de sangre, y muchos siervos y siervas que no eran del pueblo de Israel creyeron. ¿Y qué es lo primero que recibieron? La salvación. Si decimos que tenemos fe, ¿por qué el nombre de muchos supuestamente cristianos no está escrito en el libro de la vida? Y vemos claramente que Dios, el Espíritu Santo, deposita su fe, porque es un fruto de Él, donde son buena tierra. Por esa buena tierra viene Cristo. Y el Señor, hablando en el libro de Lucas capítulo 18 verso 1 hasta el versículo 8, dice: el día que Cristo venga, está hablando del rapto, del arrebatamiento. ¿Qué es lo que va a venir a ver tu fe? La fe. La fe. ¿Por qué tú crees que Él va a venir por ti? ¿Acaso es por tu obra? ¿Acaso es por mi obra? Es por fe, hermanos. Por fe creemos que Él viene. Amén. Por fe creemos en el rapto y el arrebatamiento. La fe es la certeza y la convicción de lo que vemos y lo que estamos viendo. Es la certeza de que Cristo viene. Amén. Y la convicción de lo que Él hace en la vida de todo aquel que le cree. Y Él un día, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a desaparecer de este planeta. Es la fe. Entonces, está claramente que la iglesia apóstata es la primera y se va a quedar en la gran tribulación. Y voy a seguir leyendo para seguir poniendo la comparación de estos siervos. Dice su palabra: por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Miren, tierra buena y tierra mala. Abel, tierra buena. Caín, tierra mala. Ahora, dice la palabra en mi Cristo: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Y qué estamos leyendo? Ya, si se puede decir así, Abel está muerto. Pero ¿por qué hasta el día de hoy yo lo sigo hablando y sigo hablando de la ofrenda de él? Porque fue un acto de fe. El acto de fe resuena aún hasta la eternidad. Lo que es la fe espiritual. La fe no tiene nada que ver con el hombre natural. No tiene nada que ver. Es por eso que necesitamos ser hombres y mujeres espirituales. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos la confrontación de la verdadera palabra, confrontándote y confrontándome. Porque si yo digo, no, a mí no, porque yo predico, quiero darles una clara respuesta a todo aquel que escucha la palabra. El primer corregido y confrontado soy yo. Amén. Ningún predicador de sana doctrina que hable la verdadera palabra de Dios no se va a salvar del confrontamiento que Dios le hace a él primeramente. Y a quien manda a vivir la palabra primeramente es al predicador. Porque somos los primeros en dar ejemplo. Somos los primeros en mantener la fe activa, enfuegada, avivada. Somos los primeros que tenemos que tener la evidencia de que la verdadera palabra está cortándonos y está quitando lo malo en nosotros. Amén. Podemos ser seres humanos con falencia, con errores, pero lo divino, lo puro, lo celestial y lo espiritual, nada ni nadie lo va a quebrantar. Ni el mismo diablo que el Señor reprenda. Aleluya. Porque eso lo produce la verdadera palabra cuando tú le crees por fe, porque es el Espíritu Santo que lo produce. Y vemos que el sacrificio de Abel, ¿por qué fue aceptado? Y Dios dice que da testimonio, lo dicen los hombres, porque hay versículos donde dice que no te exaltes tú mismo, sino que el que te exalte sea otro. Pero cuando Dios te exalta, es algo tremendo. Quiere decir que esa ofrenda de Abel fue algo tan poderoso y tan sublime que el mismo Dios da evidencia de aquella ofrenda. Porque esa ofrenda no fue terrenal. Esa ofrenda fue una ofrenda espiritual. Fue una ofrenda, como dice su palabra, de una buena tierra. De un hombre que fue justificado por la fe. ¿Y acaso alguien le enseñó a Abel a hacer la ofrenda? Él lo hizo por fe. Él lo hizo porque le creyó a Dios. Él lo hizo porque el Espíritu Santo redarguyó su corazón y puso eso. Y vemos la palabra del Señor cuando dice que no es del que quiere ni el que corre. Y hay versiones donde habla, sino de aquel que Dios ve un corazón que es agradable a él. Dios vio el corazón de Abel y la ofrenda de Abel era agradable entre los ojos de Dios. Y esa ofrenda es la que Dios quiere que tú y yo le ofrezcamos. El libro de Romanos capítulo 12 dice que tenemos que ser ofrenda viva, agradable hacia el Señor.
nuestra vida debe ser un culto racional, agradable a Dios. La primera ofrenda que fue agradable ante Dios fue el mismo Abel, porque fue en la tierra. Un hombre de fe, y hasta el día de hoy, de acuerdo al libro de Hebreos, se sigue hablando de su ofrenda. Así nosotros, un día ya no estemos aquí, lo que tú hagas en el Espíritu va a resonar en la eternidad. Un día no estaremos en la tierra, pero va a resonar eso espiritual. Esta palabra no va a quedar vacía. Esto que Dios está haciendo no va a quedar ahí. Va a resonar. Va a resonar. Y está resonando. Y está golpeando. Y está totalmente quebrantando a todas las herejías y falsas enseñanzas de estos ministros. Son los llamados predicadores, más bien son sinagogas del diablo, hijos del diablo, hijos de Satanás, pero menos una iglesia de Cristo, porque los demonios tienen fe. Quiere decir que los hijos del diablo también creen, pero son tan perversos que creen para mandar abajo la obra de Dios. Que el Señor los reprenda. Amén. Gloria a Dios. Se ocultan en lugares de oscuridad y tenebrosos para de ahí mandar lanzas y flechas contra la verdadera iglesia de Cristo. Pero a la verdadera iglesia de Cristo la cubre la preciosa sangre del Cordero. Alabado sea mi Cristo. Gloria a Dios. Y es tan hermoso saber lo que dice su palabra, y me voy a saltar. Cuando dice en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. La fe tiene dos sentidos: una para salvación y la otra para perdición. El que cree será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. La fe de Abraham produjo salvación en él y en su familia, pero produjo que la mayoría de los que no creyeran se perdieran en el lago de fuego que es el infierno. La fe que profesamos tiene que traer vida o muerte, salvación o perdición. Porque los verdaderos hijos de Dios vivimos por fe y somos radicales con la palabra. Amén. No titubeamos ni nos acobardamos ante ninguna amenaza, ante ningún plan, ni ante ninguna palabra de gente impía y miserable. Gloria a Dios. Los que tenemos fe no le tememos ni aún a la misma muerte. Amén. Juan el Bautista, por fe, al mandar la palabra, actuó la fe y condenó el pecado de ese hombre, Herodes, pero no le costó la vida. Produce vida como produce muerte. Todo aquel o todo aquello que decimos profesar o predicar o hablar la palabra, un día nos van a perseguir, un día nos van a golpear, un día nos van a bofetear y a humillar. Ahí se va a ver cuál es la fe que decimos profesar. Si no hay persecución, si no hay tribulación, si no hay humillación,
si no hay insultos por la palabra, no es o no se está predicando o hablando la verdadera palabra del Señor. Y vemos lo que produce la fe. Vemos lo que produce creerle a Él. O bien la gente, por la palabra, cuando se dice que Cristo viene pronto, porque Cristo, nuestro Cristo viene pronto, porque viene pronto. Para nosotros es salvación la fe, pero para otros los está condenando, porque día a día, más y más, endurecen sus corazones. Y termino con esta palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de terminarla, antes de ir al siguiente versículo, dice el versículo 11 de Hebreo mismo: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Fue por fe. Ahora, porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Que viene lo otro. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Alguien que estaba desgastado era el mismo Abraham, porque era mayor que ella. Y él, a su edad, es lógico que ya no podía procrear o tener hijos. Pero vemos aquí que este hombre, dice la palabra de mi Cristo, que sacó esperanza de donde no había esperanza. Lo hizo por fe. Porque él decidió creerle a aquel que le dijo que tu descendencia sería como las estrellas en los cielos y como la arena en el mar. Amén. Gloria a Dios. O Dios no lo hizo. Amén. Cuando le dio a Isaac. Y de ahí vienen las descendencias, las 12 tribus de Israel. Y ahí también hasta nosotros venimos por la fe que Dios depositó en él. No es la fe de Abraham, es la fe del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Dios. Y he ahí que para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Y es por eso que me agrada la palabra cuando los siervos realmente de Dios dicen: vuelvan a la senda antigua. Es volver a la fe que tenían estos siervos, eran radicales. Que así pasen años, no se movían. Que así pasaban años, ellos se clavaron a creer en eso y lo vieron. Amén. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Que hemos visto lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Amén. Que Él dice: aún estas cosas mayores que esto harán ustedes. La gloria postrera sería mayor que la primera. Y Él dice que lo último sería primero. Amén. Esta es la obra de Él. Amén. Y lo que Él empezó aquí, Él lo terminará. Jesús transformará tu vida en un hombre y una mujer en el Espíritu. No te sientas mal. Créele y ten fe. Y ten la convicción y la certeza de lo que Él está haciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Y hemos de verlo. Amén. Y ustedes me dirán: es verdad, hermano, miren dónde estamos, miren lo que Dios está haciendo. Una vez se lo dije: un día ustedes verán lo que Dios va a hacer en mi vida.
Y están viendo sus ojos lo que Cristo está haciendo con mi vida y mi hogar. Aleluya. Y esto se va de largo. Amén. Porque lo que Él hace, la puerta que Él abre, nada ni nadie la va a poder cerrar. Gloria a Jesús. Termino con la palabra de mi Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y he de ver a mi descendencia como las estrellas del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Van a hacer cuatrillismo. Y dice su palabra. Terminamos con el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Terminamos con su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora el versículo sigue hablando. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que ya no ha nacido por voluntad de hombre, sino regenerado, nacido por la palabra, Gloria a Dios. vence al mundo. Aleluya. El pecado no va a poder vencerte, porque has sido nacido, renacido y regenerado por la palabra de verdad. Amén. Y es lógico que el mundo ya ha sido vencido. Amén. Gloria a Dios. Y termina su palabra diciendo: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Es nuestra fe. Nuestra fe es Cristo, Aleluya. el autor y el consumador de la fe. Amén. Puesto los ojos en Él. Él dijo: en el mundo tendrás aflicción, Aleluya. pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Cristo venció el mundo. Cristo venció todo. Cristo venció la muerte. Y si tenemos fe, lo podemos vencer en Cristo Jesús. Aleluya. Pongámonos de pie, hermanos, para darle gracias a nuestro Cristo por esta palabra bendita. Gracias, Señor. Alabado sea nuestro Cristo. Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Como solo tú te la mereces, Señor. Padre, llévate toda cadena de mis hermanos. Llévate todo peso de los hombros, todo malestar, toda enfermedad a sus hijos, toda enfermedad a mis hermanos, todo malestar, todo dolor de cabeza, todo dolor en la cara, por fe, por tu palabra. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanos. Tu palabra dice: venid a mí todo lo que te cansado y cargado, que mi Padre os hará descansar. Aleluya. Solo créelo. Despójate de todo peso. Despoja de toda carga, hermano. Ahí en la cama donde tú te encuentras, por fe levántate por la palabra. Ya no estés en cama. Cristo te da esta palabra. Levántate. Gloria a Dios. Si tienes necesidad y estás caído y estás menguando en la fe, hermano, fortalece tu fe. Cree a la palabra. Levántate. Alabado sea Cristo. Recibe la fortaleza que el Espíritu Santo te da en esta noche, para que clames, para que ores, para que ayudes, para que vigiles, para que le creas a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Gracias, Señor Jesús. En tus manos ponemos nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos y todo, Padre. Alabado sea Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.